Buenos días chicos, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ellos son mis hemoterapeutas de este año, del año 2021. Estos son mis técnicos en hemoterapia, y con ellos vamos a repasar la clase de la unidad número 3 que está en la plataforma. Dentro de la unidad número 3 vamos a ver el día de hoy el texto expositivo explicativo. ¿Dónde lo encuentran? En la unidad número 3, como dijimos, en la página 8, desde la página 8 en adelante. En esta clase tenemos conmigo a la profesora a la profesora Gabriela Andino, Gaby Andino. Hola, ¿qué tal? Acá la pueden escuchar. A ver, Gaby, probamos con micrófono. Probando el micrófono. Bien, y tenemos entonces a la profe Gaby Andino y tenemos a nuestros compañeros, que son los chicos de hemoterapia, que acá los pueden ver. Vamos a repasar la unidad número 3. En la unidad número 3 hemos hablado del texto expositivo. Bien, ya dijimos y expusimos. ¿De qué se trata la exposición? La exposición es una ¿qué, chicos? Es una explicación que busca informar algo. Bien, y en esta explicación que me busca informar, yo puedo informar temas de todas las clases. Puedo explicar temas que tienen que ver con el ser humano, con la psiquis. Puedo informar sobre clases de física, cosas de anatomía. A ver, ¿cuáles exposiciones has hecho que decís, esta me salió perfecta, profe? ¿Sobre qué tema, si te dicen, preparar una conferencia, qué tema expondrías? Ciclo cardíaco en fisiología. En fisiología, el ciclo cardíaco, ¿bien? Yo, por ejemplo, si a mí me decís, exponeme algo, pregúntame. ¿Qué expondrías vos, profe? Yo hablaría solo y exclusivamente de Star Wars. Bien, yo expondría no un tema tan científico, sino un tema más, bueno, podría ser una cientificidad sobre Star Wars. Pero el profesor verdaderamente súper especialista en Star Wars no lo tenemos acá. No. ¿Quién es? El profe Karim. El profe Karim es absolutamente especialista en Star Wars. Yo hablaría de cine en general, pero el profe Karim sería el especialista en Star Wars. A ver, las caras de sorprendidos, ¿o ya lo sabían? Ah, ahí lo tienen preparado. ¿Cómo? Exacto, pero no. El profe Karim es de Star Wars en sí mismo, es de Star Wars antes de todo. No sé si lo vas a probar, pero al que dijo que no le gustaba la saga o que no le interesaba, yo te diría que si lo quieren conquistar, vayan por ahí. Bueno, vamos con lo nuestro, ¿bien? En este caso, nosotros estamos haciendo una exposición y el tema del cual estamos exponiendo es justamente el texto expositivo. Nosotros dijimos que tenía que haber una situación perfecta para que pudiera suceder la exposición, o que había una situación ideal de exposición, y era aquel lugar en donde hay un experto que les está explicando a los aprendices. En este caso, ¿ustedes quiénes serían? ¿Los expertos o los aprendices? Ustedes son los aprendices, bien, y se supone que la experta es la persona que preparó este tema. Se lo está explicando, que en este caso sería yo. Dijimos que había ejemplos de aprendices. Unos super aprendices, por ejemplo, acá en Star Wars. ¿Quiénes son los aprendices? En esta imagen que tienen aquí con ustedes. Obi-Wan Kenobi ya es Jedi o está aprendiendo para ser Jedi. Él es Jedi, ¿de acuerdo? Y este que está acá, que es un Padawan, tiene su trenza de Padawan, ¿bien? Este es el aprendiz de Obi-Wan. Acá hay otro Jedi también, que no me acuerdo cómo se llamaba este Jedi. ¿Te acuerdas cómo se llama? Bueno, hay otro aprendiz más. En este caso, acá hay otra imagen también. Él es un Jedi y él es el aprendiz de este. ¿Bien? Por eso también tiene su trenza de aprendiz. En este caso era la situación de aprendiz. Y después tenemos acá otro aprendiz y otro experto. ¿Quién es el experto? Miyagi es el experto. Uy, se abrió cualquier otra cosa, pero no importa. Lo buscamos así. Miyagi es el experto. ¿Y quién es el aprendiz? Daniel. Ok, ese es el aprendiz y este es el experto. Bien, en este caso tenemos esa situación.
la situación de aprendiz y maestro. El maestro es el que va a explicar y el aprendiz es el que va a capitalizar el aprendizaje en forma de conocimiento. Bien, hay un conocimiento que se está transmitiendo, digamos. Ahora, ese conocimiento para poder transmitirse siempre tiene una estructura. Entonces, en el primer punto de la explicación, ¿qué es lo que está? Entro a hablar del tema, perdón, vamos de nuevo. En el primer punto que está, ¿entro a hablar del tema directamente o a qué hago referencia? Los puntos básicos, ¿bien? Entonces, la profesora nos dio un ejemplo hablándonos de las fuerzas gravitatorias. A ver, lo podemos desarrollar. Ese ejemplo tenía una introducción al principio. ¿Cuál era la introducción? Ah, Perfecto. La profe nos lo cuenta con sus palabras, a ver. no, antes de hablar de fuerzas gravitatorias que tienen que ver con las fuerzas con las cuales se atraen o se repelen los cuerpos celestes como los planetas, los meteoritos, las estrellas, es importante primero hablar de qué es una fuerza. Bien, entonces, ¿qué es una fuerza? Una fuerza es, Todo aquello capaz de movilizar un objeto que está en reposo o de detener un objeto que se está moviendo o de deformarlo. bien, eso es la introducción para que después ella pueda desarrollar la fuerza gravitatoria. Entonces, ¿cómo? Sí. No, eso lo van a ver más adelante con la profe. Y justo ese tema no, pero fuerzas sí, ¿qué son las fuerzas? Sí. Ok, bien, ya están introduciendo temas posteriores. Pero lo importante de hoy es la superestructura del texto expositivo. En la primera parte hay una introducción donde se presenta el tema, no se empieza a hablar directamente del tema, ¿bien? Se presenta el tema o se ubica dentro de los temas que vamos a ver. Por ejemplo, yo les puedo decir, el texto expositivo está dentro de la unidad número 3, en donde vamos a ver las propiedades del texto y también vamos a ver otro tipo de texto que se llama texto argumentativo. ¿Hasta ahí entienden lo que es la introducción? ¿Qué va a haber en el desarrollo? En el desarrollo van a estar, ¿qué cosa? Va a estar toda la especialización sobre ese tema, van a estar todos los temas dichos y expuestos en el detalle. Bien, eso va a estar en el desarrollo. ¿Y qué va a estar en la conclusión? Una síntesis de lo anteriormente desarrollado. ¿Qué más va a haber en la conclusión? El cierre del tema. ¿Qué más? Perfectamente. Un enganche en la introducción con el tema siguiente. Hasta ahí estamos súper bien. Ahora vamos a los procedimientos explicativos. Bien, nosotros hemos dicho qué es la definición. La definición de algo que es. A ver, díganmelo ustedes con sus palabras. Una explicación de qué. Una explicación de un tema o de un concepto. Bien, en esa explicación o en ese tema de ese concepto, yo voy a dar las características. Voy a decir lo principal sobre ese tema. Bien, y una definición puede ser de tipo definición por descripción o definición por función. En la definición por descripción, ¿qué es lo que yo hago? Yo digo cómo es la cosa. Respondo a la pregunta cómo es. ¿Cómo es el objeto? ¿Cómo es el concepto? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué partes tiene? Esa es la descripción. En cambio, en la función, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decir para qué. Voy a responder a la pregunta para qué. No cómo es, sino para qué es. ¿Cuál es el objetivo que tiene ese determinado concepto, aparato, esa determinada idea? ¿Bien? En la reformulación, ¿qué voy a hacer yo? Ustedes ya me lo dijeron. ¿Qué sería la reformulación?
una repetición. Perdón, se pisaron entre ustedes. Que sí, lo mismo con otras palabras, explico lo mismo usando otras palabras. ¿Y vos qué estabas diciendo, Keila? Ah, perdón, estaba hablando alguien. ¿Quién estaba hablando? ¿No? ¿Nadie? No acusan recibo. Bien, sigamos. En la reformulación voy a decir lo mismo. Voy a explicar el concepto anterior usando las mismas palabras o diferentes. Voy a usar diferentes palabras. ¿Y esas diferentes palabras van a querer decir lo mismo o no? Van a hacer referencia a lo mismo. Bien. En la ejemplificación, ¿qué va a suceder? La ejemplificación refiere a algo. ¿Refiere a algo concreto o a algo abstracto? A algo concreto. Bien, de una categoría general. Nosotros dimos muchos ejemplos acá. Hablamos de ejemplos de qué. Hablamos de maestros y aprendices, exacto. Teníamos acá al ejemplo de Star Wars, hay diferentes Padawans, y teníamos al ejemplo de Karate Kid o de Cobra Kai, donde también había diferentes aprendices. ¿Ok? Eso es una ejemplificación, dar un caso concreto de una categoría general. Y después hablamos de la comparación y hablamos de las analogías. Y en esas analogías buscamos modelos. Modelos conocidos para explicar cosas nuevas. ¿Cuáles fueron los modelos que buscamos? Por ejemplo, dijimos... Bien, hablamos sobre el átomo, ¿bien? Y el sistema solar. Ese era el modelo de Rutherford, ¿no es cierto? Y ahí teníamos el ejemplo. Teníamos al modelo atómico de Rutherford que se parecía al sistema solar. ¿Por qué? Desarróllenmelo ustedes. ¿Qué sucedía acá en el núcleo? ¿Qué habían? ¿Cuál era esa comparación? A ver. Bien, los electrones eran como los planetas porque se movían alrededor del núcleo atómico que podría ser el Sol. Bien, esa sería la analogía entre modelo atómico y sistema solar. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, bien. Y después, bueno, ¿qué más nos queda? Nos queda la comparación. ¿Qué hacíamos en la comparación? Por ejemplo, perfecto, podemos establecer una comparación entre Star Wars y Cobra Kai ¿cómo se llamaba la Karate Kid? Bien, comparemos las dos series. Vamos a buscar al hacer la comparación, ¿qué cosa? Vamos a buscar podemos buscar las diferencias y también podemos buscar qué tienen en común. Bien, ¿qué tienen en común Karate Kid y Star Wars? Exacto, ambos tienen aprendices y tienen maestros. Y por ejemplo, díganme cuál es una diferencia entre Karate Kid y Star Wars. Los vehículos, el momento histórico en donde están desarrollados cada uno. Acá hay una ciencia ficción, acá hay una ficción, pero no es una ciencia ficción, ¿bien? Porque están en una realidad. Están en un momento, están en Estados Unidos, sucede tal cosa, ¿bien? Esas son diferencias. Hay diferencias y hay similitudes. Entonces, hasta aquí hemos visto el texto expositivo, hemos visto sus partes y hemos visto los procedimientos que hay en la exposición. No sé si quieren agregar algo más, yo ya daría por terminada nuestra clase del día de hoy. Bueno, entonces saluden porque nos vamos. Saludos. Chao. Agradezco la